Formábamos un círculo en torno a Monsieur Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. Monsieur Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su curiosidad temerosa, por la ávida e insaciable necesidad de espanto que atormentaba sus almas y las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: «Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se dio la vuelta hacia ella. «Sí, madame, es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de utilizar, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos separarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero hace un tiempo tuve que encargarme yo mismo de un suceso en que realmente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo por falta de medios para esclarecerlo». Varias mujeres dijeron a la vez tan deprisa que sus voces no fueron sino una: «¡Oh, cuéntenos!». Monsieur Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: «No vayan a creer que he podido incluso un instante suponer que había algo sobrenatural en esta aventura. No creo sino en las causas naturales, pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todas las circunstancias del contexto, las circunstancias preparatorias, las que me turbaron. En fin, estos son los hechos». En ese entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todos lados de altas montañas. Los asuntos de los que me ocupaban eran sobre todo los de vendetas. Las hay soberbias, dramáticas al extremo, feroces, heroicas. Encontramos en ella los temas de venganza más bellos con que se puede soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, pero nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos se vuelven masacres y casi acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oí hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria sobre la persona que lo ha hecho, sobre sus descendientes y sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar por varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje que vivía solo en su residencia y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él.
Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se mencionaban circunstancias particularmente horribles. En mi calidad de juez de instrucción, quise tener alguna información sobre aquel hombre, pero no fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarlo de cerca, pero en realidad no encontraba nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, como los rumores sobre él continuaron, aumentaron y se generalizaron, decidí intentar ver por mí mismo a aquel extranjero y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero tomando enseguida la presa, fui a disculparme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre fornido, con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes, habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Finalmente, una noche, cuando pasaba por su puerta, lo vi en el jardín mientras fumaba una pipa acabalgado en una silla. Lo saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Se refirió con elogios a Francia, a Córcega, y dijo que le gustaba mucho este país y su costa. Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuro y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose: tuve muchas aventuras, oh yes. Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante, incluso la del gorila. Dije: todos esos animales son temibles. Sonrió: oh, no, el más malo es el hombre. Se echó a reír abiertamente con una buena risa de inglés gordo y contento. He cazado mucho al hombre también. Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme sus escopetas. El salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillando como el fuego. Dijo: eso ser un paño japonés. Pero en el centro del papel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadro de terciopelo rojo se destacaba un objeto negro. Me acerqué. Era una mano de hombre, no una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja semejante a mugre sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro remachada, soldada a aquel miembro desasiado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado un elefante. Pregunté: ¿qué es eso? El inglés contestó tranquilamente: era mejor enemigo de mí, era de América. Ello había sido cortado en el sable y arrancado la piel con una piedra cortante y secado al sol durante 8 días. ¡Oh, muy buena para mí esta!
Toqué aquel despojo humano que debió pertenecer a un coloso. Los dedos desmesuradamente largos estaban unidos por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera, inevitablemente hacía pensar en alguna venganza de salvajes. Dije, ese hombre debía ser muy fuerte. El inglés dijo con dulzura, oh, yes, pero fui más fuerte que él. Yo había puesto esa cadena para sujetarle. Creí que bromeaba, dije. Ahora esta cadena es completamente inútil. La mano no se va a escapar. Sir John Rowell prosiguió con tono grave. Ella siempre quería irse. Esa cadena era necesaria. Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro preguntándome, ¿estará loco o me hará una broma pesada? Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. Noté, sin embargo, que había 3 revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarlo, nos habíamos acostumbrado a su presencia, ya no interesaba a nadie. Transcurrió un año entero. Una mañana, hacia fines de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado de Sir John, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Cuando entré en el salón, distinguí al primer vistazo el cadáver extendido boca arriba en el centro del cuarto. El chaleco estaba desgarrado, una manga colgaba arrancada. Todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro, hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable. Llevaba algo entre sus dientes apretados y su cuello, perforado con 5 agujeros que parecían haber hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico se unió a nosotros, examinó durante mucho tiempo las huellas del dedo en la carne y dijo estas extrañas palabras. Parece que hubiera sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena quebrada colgaba. Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la mano desaparecida, cortada, o más bien cerrada por los dientes, justo en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros de guardia no habían despertado. Esta es, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hace un mes su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas que habían quemado a medida que iban llegando, a menudo con una fusta, preso de una ira que parecía demencia. Había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrado en la pared, y ahora desaparecida, no se sabe cómo, desde la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo por la noche hablaba en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche, dada la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas, el criado no había encontrado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. 3 meses después del crimen, una noche tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes.
3 veces me desperté, 3 veces me volví a dormir, 3 veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio sobre la tumba de Sir John Rowell, a quien habían enterrado así. Ya que no pudieron dar con su familia, faltaba el índice. Esta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres enloquecidas estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: «Pero esto no es un desenlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió». El magistrado sonrió con severidad. «Oh, mis señoras, sin duda alguna voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba, pero no he podido saber cómo lo hizo, por ejemplo. Este caso es una especie de vendetta». Una de las mujeres murmuró: «No, no debe de ser así». Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: «Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría».